Este es mi padre. Se llamaba Rufo López Romero. Nació en la localidad cordobesa de Torrecampo, un 19 de diciembre de 1905. Desde los 6 años, tuvo que trabajar cuidando ovejas en varias fincas de terratenientes para ayudar a su familia tras la muerte de su padre. No fue a la escuela, pero aprendió a leer y a escribir con un pastor. Rufo es uno de los al menos 345 cordobeses deportados a campos de concentración nazi. Él logró sobrevivir gracias a su oficio de herrero que había aprendido a los 14 años, gracias al empeño de su madre, y el de armas que aprendió durante la Guerra de Marruecos, que tuvo lugar a principios del siglo pasado. Tiempos en los que en Torrecampo había hambre y donde la mayor parte de la población subsistía de los jornales en el campo. La historia de Rufo representa la historia de miles de españoles que lucharon contra el nazismo y que nunca volvieron a España. Son los grandes olvidados. Menospreciados durante la España franquista, su recuerdo no ha sido una prioridad tampoco durante la democracia. El 26 de junio de 2021, Torrecampo reconoció, con la colocación de una Stolpersteine, la memoria de Rufo, y el 19 de septiembre de ese mismo año se realizó la ceremonia oficial de su nombramiento como hijo predilecto de Torrecampo, junto con los otros 5 deportados de la localidad. De la guerra española conozco muy poco. Apenas se hablaba del tema en casa. Sé que mi madre tuvo a mi hermano en 1937, en plena guerra. Lo pasó muy mal. Era la esposa de un rojo. Como otras mujeres, estuvo a punto de que la apresaran las autoridades del pueblo. Les rapaban el pelo al cero. Las obligaban a beber aceite de ricino para provocarles diarreas, mientras las paseaban de manera humillante por las calles de su pueblo, ante los ojos de todos sus vecinos, mientras la banda del pueblo tocaba. Ella también tuvo que huir de Torrecampo. Mi padre luchó, defendiendo la República, hasta que un 9 de abril de 1939, durante la retirada, entró en Francia. Su destino fue el campo de internamiento de Argel-sur-Mer. Allí se hacinaban en condiciones inhumanas 100.000 españoles. No les recibieron bien. Les trataron como ganado. Muchos murieron. Allí, Rufo se alistó en la compañía 213 de trabajadores extranjeros del ejército francés. Se dedicaban a labores de interés general o estratégico en la línea Maginot o en la frontera con Italia. Sé que también estuvo en el campo de internamiento de Sepfon, con la compañía 221, que se encargaba de las labores de mantenimiento del campo, hasta que el 18 de abril de 1940 fue enviado a Montferrand-Save. Lo que pasó después, antes de su detención, sigue en el olvido. El 18 de octubre de 1941, Rufo López Romero fue detenido por los alemanes dentro de la Operación Porto por pasar a otros miembros de la resistencia armas, 2 kilos de dinamita y por ser rojo español. Se convirtió en un prisionero condenado a desaparecer. Era un Nacht und Nebel, noche y niebla. Prisioneros a los que Hitler quería hacer desaparecer como fantasmas, sin dejar rastro. Así fue internado en varias prisiones hasta que el 10 de mayo de 1944 fue deportado al campo de concentración Gross-Rosen, situado en la Polonia ocupada. Uno de los campos de concentración nazi más crueles, por donde pasaron más de 200.000 deportados. Llegó con una condena de muerte a sus espaldas, pero gracias a su oficio de herrero
pudo salvar la vida. Ahí recibió el número de registro 80034 y estuvo interno 9 meses, hasta que el 19 de febrero de 1945 fue evacuado y dirigido al campo de concentración de Mittelbau-Dora, donde recibió otro número, el 110754. Trabajó en condiciones inhumanas, fabricando dispositivos aeronáuticos y haciendo obras subterráneas para el refinado de aceites minerales. Creyó en muchas ocasiones estar viviendo su último día, hasta que el 11 de abril de 1945 los estadounidenses liberaron el campo. Apenas pesaba 40 kilos. Al menos 345 cordobeses fueron deportados a campos de concentración nazis. 243 murieron. La mayoría no regresó a España. Rufo se instaló en la ciudad francesa de Burdeos, donde vivió hasta los 71 años. Consiguió localizar a su mujer en España. Acompañada de su primer hijo, logró cruzar los Pirineos con un grupo de mujeres y niños y pudo reunirse con su marido en Perpiñán. En Francia tuvo 2 hijas más, Juana Josefa, que nació en 1949, y Carmen, en 1952. En noviembre de 1953, el gobierno francés le concedió la tarjeta de deportado político a través del Ministerio de Asuntos de Veteranos y Víctimas de Guerra. Mi padre, a pesar de ser una persona alegre, siempre sintió pena por no poder volver a su pueblo. Le faltaba su país, su madre, le faltaban sus hermanos. Por eso, siempre hemos luchado, mi hermana Carmen y yo, para que se reconozca, aunque sea de manera simbólica, la dignidad de nuestras familias, de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad y por la democracia. Aunque en Francia soy Jeanne Feuga, apellido de mi marido, yo soy y seré Juana Josefa López Delgado, hija de un deportado español. Yo quería que todo Torrecampo y todo la España y sobre todo los jóvenes que sepan lo que ha habido y lo que han ocultado. Esa parte de la historia es necesaria para que no vuelva a suceder.